Hola a todos, soy el ingeniero José Morales de la ciudad Guayaquil, Ecuador. Por cierto, si quieren cualquier tema relacionado a la ingeniería civil, ya saben, al diseño, fiscalización, software estructural o temas viales, pedírmelo en la caja de comentarios y se los traeré. Mirad, en un video anterior yo les enseñé cómo dosificar un concreto, pero un colega me preguntó ¿y cómo sé cuántos baldes o carretillas o parihuelas debo llevar a la concretera para que mi concreto tenga la resistencia que estoy buscando? Ese es el tema que les voy a enseñar el día de hoy. La verdad no es tan difícil, pero ¿por qué es importante respetar las proporciones del material para elaborar un concreto de determinada resistencia? Pues verás, tú como residente de obra no puedes alterar nada de lo que te den en las especificaciones técnicas, sin antes consultarlo en obra. Tú como residente simplemente vas a ejecutar y ver que dichos parámetros se respeten. Punto. No puedes tocar ni alterar nada del diseño. Verás, tú como residente de obra vas a recibir unos planos como estos, en los que va a venir qué resistencia debe tener el hormigón para fundir determinado elemento estructural. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú cometes el error de no respetar las proporciones de materiales que dicta para dicha resistencia? Pues que básicamente tu elemento, por ejemplo, una columna, no va a tener la resistencia propuesta para el diseño y puede fallar. ¿Y qué puede pasar si falla? Pues algo como esto. ¿Y por qué? Pues porque básicamente el estructurista eligió esa resistencia porque era la que debía tener ese elemento para soportar las cargas transmitidas hacia dicho elemento y que éste no falle. Evidentemente aquí influyen otros factores, por ejemplo un mal dimensionamiento de tus elementos o incluso el acero de refuerzo. Así que, ¿para qué te va a servir este video? Pues primero para que el maestro no te vea la cara de tonto de residente junior y te diga, por ejemplo, Inge, se me van 5 sacos de cemento por columna y tú vas y le haces caso, cuando en realidad para esa resistencia necesitas 3 fundas por columna. Así no revientas el presupuesto pidiendo material que quizá no necesites y para controlarle el material al maestro y que no gaste más de la cuenta. Así que vamos a comenzar. Lo he hecho lo más sencillo de explicar que he podido. Mirad, como dije en el video de dosificaciones, cuando ustedes van a, diseñar o fundir algún elemento de su obra, les va a decir qué resistencia debe tener ese elemento. Puede ser una losa, una riostra, plintos, columnas, puede ser cualquier elemento estructural. Bien, en este caso yo en el video anterior les enseñé cómo encontrar las proporciones de materiales para un metro cúbico de hormigón, pero no les enseñé cómo en obra ejecutarlo para llegar a esa dicha resistencia. Así que en este momento se los voy a explicar. Ustedes supongamos que ya tienen qué resistencia tiene su elemento. En este caso yo estoy utilizando esta tabla, pero ustedes pueden utilizar cualquier tabla de dosificación. En internet hay millones de ellas, incluso las empresas o compañías que hacen hormigón tienen sus propias tablas. En este caso, para este ejemplo didáctico, yo voy a escoger esta, en la que para una resistencia de 210 ya me da el cemento, la arena, la piedra y el agua. Bien, ver el video anterior si quieren saber cómo llegar a estos parámetros. Bien, una vez que yo ya tengo esos elementos, ahora la pregunta es, pero en obra, ¿cómo sé cuál es la cantidad que debo incorporar a la mezcla para llegar a esa resistencia? Pues bien, la resistencia en este caso tenemos un ejemplo de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, entonces tenemos las siguientes cantidades que ya nos da la tabla de dosificación. Ahora yo quiero saber en baldes cuánta cantidad de material voy a necesitar incorporar para llegar a ese metro cúbico. Bien, el primer paso va a ser transformar lo que esté en metros cúbicos a litros. En este caso el cemento va a pasar igual. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la arena? Pues la transformamos a metros cúbicos, multiplicando por 1000, quedándome en este caso, en vez de 0.53 metros cúbicos de arena, que fue lo que me dio la tabla de dosificación, 520 litros, perdón. Para la piedra, 530 litros y para el agua también la transformamos a litros, dándome 186 litros. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bien, sabemos que estos baldes generalmente tienen una capacidad de 19 a 20 litros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente dividimos lo que tenemos en litros para 19 en este caso. ¿Por qué para 19? Porque si yo divido para 19 la cantidad de litros en total que tengo para un metro cúbico, voy a tener cuántos baldes de material se me van a ir para ese metro cúbico. Entonces tenemos que para un metro cúbico, para llegar a esta resistencia de 210, yo voy a necesitar meter a la concretera 9 cementos, si puedes redondearlos, en este caso serían 10 cementos. Voy a necesitar 27 baldes de arena, 28 baldes de grava
y 10 baldes de agua. Bien, algo a aclarar también, cuando tú estés dosificando vas a utilizar las cantidades que te den la tabla de dosificación. No vas a usar la cantidad con desperdicio porque vas a sobredosificar. Repito, utilizar las cantidades netas, no utilizar las cantidades con el 5% de desperdicio. Ojo. Bien, entonces así ya tendríamos que si en nuestra obra están trabajando nuestros albañiles con balde, entonces yo sé que para un metro cúbico de hormigón de esta resistencia voy a necesitar esta cantidad de material. Ahora, ¿cómo lo hacemos si quiero saber qué cantidad de material voy a necesitar por funda de cemento? Pues bien, ahí también hay otra correlación. Hacemos los mismos pasos, tenemos nuestras cantidades en metros cúbicos, transformamos a litros y lo siguiente que hacemos es volver a dividir para 19 para que me dé las cantidades en baldes de esta capacidad que ustedes están viendo en pantalla. Bien, ahora si quiero saber cuál es la cantidad de material por bolsa de cemento, divido para la cantidad de cemento que tengo. Si en este caso tengo 9.73, podemos redondearlo a 10, dividimos 10 dividido para 10, me va a dar 1. Si divido esto para la cantidad de cemento, me va a dar esta cantidad. Si divido 27.89 para 9.73, me va a dar esta cantidad. Y si divido 9.79 para la cantidad de cemento, me va a dar esta cantidad. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo la cantidad por metro cúbico en balde de material para una funda de cemento. Entonces la cantidad que tengo en este cuadrito naranja, producto de la división de mis cantidades en metros cúbicos para la cantidad de cemento necesaria, es la cantidad de material que voy a necesitar para una funda de cemento. Bien, ahora ustedes tal vez se preguntarán, pero ¿y si tengo parihuelas qué pasa? Bueno, el volumen reglamentario para parihuelas siempre es de 40 por 40 por 20. Si en tu obra no han comprado estas parihuelas metálicas, dile al maestro que te haga una de 40 por 40 por 20, porque ese es el cubicaje, digamos que reglamentario para parihuelas. Bien, siempre las parihuelas, un dato adicional, se le saca su cubicaje desde la parte interna, no de la externa. Bien, ahora yo tengo parihuelas en mi obra. ¿Cómo sé cuál es la cantidad de material en parihuelas que necesito emplear para llegar a esta resistencia en mi metro cúbico de hormigón? Pues bien, el cemento va a pasar igual para un metro cúbico de hormigón. Ahora yo sé que el volumen de mi parihuela estandarizado es 0.032 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo sé qué cantidad de parihuelas necesito para llegar a esta resistencia? Pues simplemente divido mi cantidad de metros cúbicos que me dio mi tabla de dosificación para los metros cúbicos de capacidad de cada parihuela, dándome la cantidad de parihuelas que voy a necesitar emplear para llegar a esta resistencia de 210. Bien, es decir, si yo divido 0.52 para la capacidad que va a tener mi parihuela de 0.40 por 0.40 por 0.20, me va a decir que necesito 16.25 o 16 parihuelas de arena para llegar a esta resistencia. Para la piedra lo mismo. Divido la cantidad de piedra que me dio en metros cúbicos mi tabla de dosificación y lo divido para la capacidad de mi parihuela, dándome un total de 16.56 parihuelas redondeado a 17 parihuelas de piedra para llegar a un metro cúbico de esta resistencia de 210. Ojo, no va a aplicar para todas las resistencias, no confundir, depende de qué resistencia estén buscando. Ahora para el agua, obviamente el agua no la vas a llevar en parihuela, ¿no? Obviamente. El agua generalmente para hacer tu mezcla de hormigón se lleva en baldes. Así que aquí sí vamos a necesitar transformar esta cantidad de metros cúbicos a litro, dándome 186 litros. Entonces esto lo divido para la capacidad de estos baldes de 19 y me va a dar un total de 9.79 baldes, redondeado 10 baldes. Entonces, si en mi obra estoy utilizando parihuelas, esta sería la cantidad necesaria de cemento, parihuelas y baldes de agua para llegar a esta resistencia. Ahora en carretillas es lo mismo que en las parihuelas. Generalmente las carretillas tienen un volumen de carga o capacidad de 0.0738. Y tú dirás, ¿y cómo llegaste a esa resistencia? ¿Cómo lo sabes? Pues hay un cálculo matemático estandarizado para el volumen que puede llevar una carretilla. A menos que tú tengas en tu proyecto una carretilla gigantesca, dudo mucho que esto vaya a variar. Puede variar por milésimas, pero siempre se va a mantener en esta cantidad que ven aquí, ¿bien? Entonces, ¿cómo sé cuánta cantidad o cuántas carretillas voy a necesitar para llegar a esta resistencia de un metro cúbico de hormigón? Pues las bolsas de cemento pasan igual, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues divido
la cantidad de metros cúbicos de arena, en este caso, que me dio mi tabla de dosificación para esta resistencia, para la capacidad que va a tener la carretilla de llevar material, dándome 7 carretillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para llegar a esta resistencia de 210 voy a necesitar 7 carretillas de arena. Lo mismo con la piedra. Divido la cantidad que me dio mi tabla de dosificación de piedra por la capacidad de la carretilla, dándome un total de 7.18 carretillas. Es decir, 7 carretillas de piedra. El agua, evidentemente, no la voy a llevar en la carretilla. Sigo manejando entonces la capacidad por balde. El agua generalmente en obra se maneja por baldes. Bien, entonces transformo la cantidad en metros cúbicos de agua que me da mi tabla de dosificación, lo multiplico para 1000, lo transformo a litros y esta cantidad la divido para 19 porque esa es la capacidad que tiene uno de estos baldes o canecas de pintura, dándome un total de 9.79 baldes o 10 baldes. Entonces, para un metro cúbico de hormigón en mi proyecto de esta resistencia voy a necesitar 10 fundas de cemento, 7 carretillas de arena, 7 carretillas de grava y 10 baldes de agua. Bien, ni más ni menos. Ahora, lo más importante, ¿cómo sé cuánta cantidad meterla a mi concretera para que mi dosificación sea perfecta, la que me dicta el proyecto? Pues bien, en este caso voy a utilizar esta concretera que tiene una capacidad de 1400 litros. ¿Qué es lo que hago como primer paso? Transformo los litros a metros cúbicos, dándome 1.40 metros cúbicos. Ahora, ¿qué es lo que hago? El cemento va a pasar igual. En este caso yo lo he redondeado a 10 sacos de cemento. La arena. ¿Cómo hago con la arena? Pues bien, depende de con qué tú vayas a trabajar. Si en tu obra van a trabajar con carretillas, utilizas los metros cúbicos de la carretilla. Si vas a trabajar con parihuelas, utilizas los metros cúbicos de capacidad de la parihuela. Si vas a trabajar con baldes, utilizas los metros cúbicos que te dé para balde. En este caso, yo voy a utilizar los metros cúbicos o capacidad que tiene uno de estos baldes, porque en las obras que he estado, los maestros, por ahorrar tiempo, por comodidad, utilizan estos baldes. Entonces, yo con esa capacidad de baldes, ya sé que voy a necesitar meterle a esta concretera 10 sacos de cemento, voy a necesitar meterle 27 baldes de arena, 28 baldes de grava y 10 baldes de agua. Ahora, si tú quieres trabajar o en tu obra trabajan con carretillas, pues simplemente reemplaza la capacidad o reemplaza los baldes por la carretilla y saca la cantidad por carretillas y es lo mismo, ¿bien? Entonces, para llegar a mi cantidad o para llegar a mi metro cúbico de esta resistencia, para que me quede perfecta mi dosificación, voy a necesitar hacer tandas de 10 bolsas de cemento, 27 baldes de arena, 28 baldes de grava y 10 baldes de agua. Voy a darles un consejo para realizar estas mezclas en concreteras. El truco es lanzarle la cantidad de agregado grueso, agregado fino, tirarle la mitad de tu cemento para esta mezcla y la mitad de tu agua. ¿Qué quiero decir? Que primero en vez de 10 le vas a tirar 5 sacos de cemento, luego le vas a tirar todo el agregado grueso, todo el agregado fino y la mitad del agua. Lo dejas mezclar 3 minutos, lo paras y ahí vuelves a agregarle el resto del cemento y el resto del agua. Lo dejas mezclando otra vez por 3 minutos más, lo paras, tapas la abertura de la concretera con un trapo muy fino. ¿Para qué haces esto? Para que el aire atrapado en la mezcla se elimine. Si bien el vibrado se va a encargar de esto de una manera más efectiva, es recomendable hacer esto para que la mezcla sea más eficiente. Entonces, tapas tu mezcla con una pequeña tela en esta abertura durante nada más que 2 o 3 minutos máximo. Luego, la vuelves a encender durante 2 minutos más y ahí ya comienzas a utilizarla para fundir tus vigas, tu columna o lo que sea. Obviamente, ya tú sabes que al fundir un elemento va a pasar por su proceso de vibrado, ¿no? Entonces, básicamente ese sería el proceso. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas tandas de estas voy a necesitar para llegar a la cantidad que necesito para dicho elemento? Pues bien, ahí va un ejemplo. Si por ejemplo tú tienes 20 columnas de 30 por 30 por 3 metros, sacas el cubicaje por columnas, multiplicas por la cantidad y para esas 20 columnas me dice que voy a necesitar 5.40 metros cúbicos. Entonces, si esta dosificación es para un metro cúbico, ¿cuántas de estas voy a necesitar? Pues aproximadamente 5 tandas. Entonces, esta cantidad es la que yo le daría al maestro y le diría, maestro, esta es la cantidad exacta que hay que meter de material en la concretera porque quiero llegar a esta resistencia. Bien, espero que este video haya sido entendible y si tienen alguna duda, no duden en preguntar y les responderé. Muchas gracias.